Ya tenemos una nota en línea en el comienzo de la mañana de hoy. Estamos en contacto con Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Cetraica, con el cual vamos a conversar algunos temas con relación al tránsito. Facundo, muy buenos días. Buenos días para ustedes también. Bueno, algo muy importante cuando se conduce es que se realizan numerosas maniobras que la mayoría de los casos son de alerta, y para eso se suele utilizar algo muy importante, que es la luz de giro. ¿Qué pasa con las luces de giro? ¿Se usan o no, Facundo? Bien, en principio te digo que sí. Le preguntamos a alrededor de 3.500 bonaerenses y bonaerensas, digamos, hombres y mujeres, si utilizaban las luces de giro. Y efectivamente, en una gran medida nos dijeron que sí, que eran usuarios habituales. Prácticamente el 90%, es decir, 9 de cada 10 nos respondió que utilizaban las señales de giro habitualmente. Pero quizá lo más llamativo de nuestro estudio tiene que ver con que en la segunda pregunta hicimos una misma evaluación de la misma conducta, pero en vez de preguntarle a la gente sobre su accionar propio, le preguntamos sobre el accionar ajeno, es decir, si considera que el resto de nuestro entorno vial utiliza efectivamente y de forma habitual las luces de giro. Y ese 90%, ese 9 de cada 10 que te contaba recién, baja hasta el 12%. Entonces ahí vemos cómo los resultados son el día y la noche, dependiendo si la conducta se consulta sobre el accionar propio o sobre el accionar ajeno. Claro, hay numerosas edades, ¿no es cierto?, que son conductores de vehículos, 18, 20, 30, 50, 70 años. ¿Tiene algo que ver la edad en los conductores para la utilización de las luces de giro? Sí, señor. Nosotros tenemos la costumbre de en todos nuestros estudios hacer ciertas distinciones y aislar las edades para ver, según la franja etaria, cuáles son las respuestas más elegidas. Y como bien te decía, los mayores de 50 años manifestaron que utilizan las luces de giro en mayor medida. Ese 90% se eleva hasta un 94%, es decir que el uso es mayor a medida que la gente es mayor, mientras que los menores de 30 años, ese 90% se transforma en un 81%, es decir que en menores de 30 años el uso de las luces de giro desciende en su habitualidad con respecto a los mayores de 50. Claro, las personas mayores son las que normalmente tienen mayor precaución al conducir. Exactamente, yo creo que acá la clave es entender que las luces de giro, al igual que toda señalización sonora, inclusive como puede ser la bocina, no es otra cosa que elementos de comunicación. Lo que nosotros tenemos que estar conscientes al momento de la conducción es que no realizar un aviso con las luces de giro lo que hace es quitarle previsibilidad al resto de nuestro entorno vial, tanto a conductores como a peatones. Entonces, una tarea que muchas veces realizamos de forma automática, como es la conducción, hay que empezar a entender que ese automatismo muchas veces no es del todo bueno si no estamos bien conscientes de que tenemos que comunicar toda acción que hagamos para, insisto, que el resto de nuestro entorno vial, tanto conductores como peatones, puedan predecir lo que vamos a hacer y ajustar su conducta para minimizar los riesgos de siniestro vial. Facundo, cuando vamos conduciendo, sea una ciudad, sea una ruta, donde sea, ¿cuáles son los momentos más importantes que nosotros como conductores tenemos que tener en cuenta para utilizar las luces de giro? Bueno, sin duda los giros en las bocacalles, en las esquinas, y obviamente los cambios de carril en caso de ir en vías de alta velocidad. Claro. Algo que también normalmente ocurre es en los momentos de lluvia, los días que pueden ser lluviosos y que muchas veces no tenemos en cuenta. ¿Es correcto, es normal
que se enciendan las balizas de emergencia al conducir? Bien, muy buena tu pregunta. No es lo que dice la ley, es decir, la ley de tránsito nacional y provincial no presuponen como herramienta para los conductores para hacerse visibles en caso de lluvia la colocación de balizas. La colocación de balizas son específicamente para momentos en los que nos vamos a detener, ya sea para estacionar o en caso de vías de alta velocidad si queremos detenernos en la banquina porque hemos tenido algún desperfecto mecánico. Entonces, lo que vos mencionás es importante con respecto al tema de la comunicación para que cada conductor realice esa comunicación entendiendo tanto emisor como receptor cuál es el mensaje. Es decir, si yo llego a la boca calle, llego a la esquina, estoy llegando a la esquina y pongo el giro a la derecha, pero giro a la izquierda, el mensaje está siendo contradictorio con respecto a lo que luego hago yo. Entonces, la ley de tránsito prevé que en caso de lluvia, en caso de baja visibilidad, debo tener mayor distancia de frenado porque el pavimento va a estar húmedo y debo circular a una velocidad precautoria, es decir, un poco más lento para justamente tener más tiempo de respuesta y de frenado. Pero si nosotros colocamos la baliza en caso de lluvia para hacernos visibles, podemos estar dándole un mensaje ambiguo al resto de nuestro entorno vial y mucha gente puede pensar que no solo estoy colocando la baliza porque llueve para hacerme visible, sino que puedo estar por detenerme o que puedo estar por estacionar en caso de ir en zonas urbanas. Recién escuché la palabra accidentes de tránsito, cuando suelen ocurrir o principalmente cuando ocurren en las rutas, ¿no es cierto? Lo primordial, el encendido de las balizas para alertar a los que vienen circulando, ¿no? Exactamente, si hay algún objeto o algún tipo de interrupción en la vía, obviamente ahí sí está bien colocada la baliza, estamos diciéndole al resto de los conductores que tienen que descender su velocidad, eso encuadra dentro de lo que la norma establece como una situación de riesgo o peligro. Ese caso obviamente no estaría mal colocado, no es comparable a la situación de la lluvia, ¿no? Porque quizá tenemos, no sé, la suerte de estar vacacionando y tenemos que hacer 300 kilómetros en ruta y hacer 300 kilómetros con la baliza prendida porque está lloviendo. No, entiendo que no es una variante que la Ley Nacional de Tránsito o la Ley Provincial de Tránsito contemplen dentro de sus plexos normativos. Claro, porque hay veces que observamos que hay mucha gente que en lugar de utilizar la baliza usa los conos de visibilidad, ¿no es cierto? Pero son legales también. ¿Cómo los conos? Los conos que se colocan sobre la ruta, esos conos en caso normalmente de estar detenido. Los naranjas, claro, cuando se detienen por alguna causa en la ruta. No, claro, si nos detenemos porque tuvimos algún desperfecto, hay que colocar en lo posible como mínimo 2 conos para hacernos bien visibles. Si vamos a descender del vehículo tenemos que ponernos el chaleco refractario para hacernos visibles para el resto del tránsito, pero insisto, ese no es el mismo caso si vamos circulando y vamos porque hay lluvia colocado con la baliza durante 3, 4, 5, 10 kilómetros. Claro. Bueno, Facundo, no sé que resta algo informar desde ustedes, desde el Observatorio Vial de Cetreica, algo para recomendar a los conductores con relación a las luces de giro. Siempre estar conscientes en usarlas, siempre entender que por ahí antes hay que tratar de señalizar nuestra maniobra con tiempo suficiente para que el resto del entorno vial pueda llegar a observarla y procesarla. Es decir, si estoy llegando a una esquina, tratar de poner la luz de giro unos 30 o 40 metros antes para poder alertar a todo el mundo y que ese mensaje llegue con claridad y cada persona tenga el tiempo suficiente para ajustar su conducta, para minimizar al máximo el riesgo, al mínimo, minimizar al mínimo el riesgo de protagonizar un siniestro vial. Lo ideal sería tratar de estar bien conscientes y bien presentes en la importancia que tiene la comunicación al momento de la conducción. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos para la comunidad de Chacabuco, para que podamos ir tomando conocimientos reales de lo que debemos hacer como conductores, no solo en la ciudad, sino también en las rutas.
Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Saludo grande y muchas gracias por la predisposición. Adiós. Hasta luego. Bueno, de esta manera dialogábamos con Facundo Jaime.